Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la continuación del estudio acerca del profeta Jonás, esta vez en el capítulo 4. Escuchemos. Continuando nuestra exposición acerca del profeta Jonás, recordamos que Jonás, estando en el vientre del pez, no se quedó ahí sin hacer nada. Aprovechó la crisis, hizo lo mejor que podría hacer: orar a Jehová su Dios. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos cuando estamos en medio de crisis? Huir, orar. Una vez salido del pez, entonces Jonás estaba en el suelo y Dios le dice: levántate. Y Jonás entonces se levantó. ¿Qué pasa muchas veces con nosotros cuando fallamos? ¿Qué sucede con nosotros cuando estamos apesadumbrados, cuando caemos en pecado o cuando ofendemos a una persona? ¿Nos quedamos en el suelo? Pues fíjate que Dios en este momento te dice: levántate. Y al levantarse, entonces Jonás fue y cumplió su misión de llevar el mensaje a Nínive. Pero al dar el mensaje tal como Dios le había mandado, ¿qué espera usted que resulte cuando usted da el mensaje de parte de Dios? La Biblia dice, la palabra del Señor, que el mensaje, la palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no retornará vacía. Y precisamente el mensaje enviado por Dios a los ninivitas trajo como resultado el arrepentimiento de ellos. Hoy entramos al capítulo 4, cuando vemos entonces la reacción de Jonás a la situación de Nínive. Dice que Jonás se enojó, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y tal enojo lo que lo llevó fue a una oración. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepiente del mal. Gloria al Señor. ¡Qué tremenda declaración! Fíjense, aquí podemos criticar a Jonás por enojarse. Cualquier persona podría enojarse. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, que tú podrías quizás enojarte y tomar entonces una decisión de no permitir que llegue la noche antes de ponerte a cuenta con el enojo que tienes. ¿Qué sucede con muchos de nosotros? Criticamos a Jonás por haberse enojado, pero Jonás se enojó. Muchos de nosotros nos enojamos con una persona, con otra persona, y tardamos una semana, un mes y hasta años para volver a hablar con ellos. Fruto de un enojo, hasta una pareja puede llegar a terminar la relación. Pero ¿qué hizo Jonás estando enojado? Hizo lo más bueno, lo más importante y lo que también recomendamos a cada uno de ustedes. Jonás, en su enojo, lo que hizo fue orar a Dios. Gloria al Señor. ¡Qué bueno! Ojalá todos los creyentes, todas las personas, en el momento en que se sientan enojados, entonces se pongan a orar a Dios. Ahora bien, cuidado que es lo que oramos. Cuidamos con qué es que nos dirigimos al Señor, porque Jonás sí es verdad que oró al Señor, pero óigame, las palabras de Jonás denotan algunas cosas que salen a la luz. Primero, dice él: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, aunque en el libro, en el capítulo 1, no especifica, no dice nada al respecto, en el capítulo 4 se revela un diálogo que Jonás tuvo en el capítulo 1, pero que ahora es que sale a la luz. O sea, antes de Jonás irse a huir para Tarsis, él razonó y dijo en aquel entonces, cosa que no está escrita: esto es lo que yo decía estando aún en mi tierra, y por eso me apresuré a huir a Tarsis. O sea, que Jonás no sale a Tarsis simplemente por una desobediencia, porque no quiere ir a predicar el mensaje, porque no quiere ir a llevar el mensaje a los perdidos. No. Él dice por qué lo hace, y es porque yo sabía que tú eres, oiga bien la declaración de Jonás con respecto a Dios: tú eres un Dios clemente y piadoso, alabado sea el Señor, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepiente del mal. Óigame, pero qué concepto más grande tenía este hombre acerca de Dios. Óigame, que Dios es clemente y piadoso.
Para muchas personas hoy en día Dios no es así. Dios es un sanguinario para muchos de ellos porque destruía una nación entera. Oiga, dice, tardo en enojarte. Algunos cuando leemos una porción de la Biblia, cuando Dios dice voy a destruir tal lugar o voy a hacer tal cosa, lo leemos y solamente vemos el lazo del tiempo que transcurre entre un versículo y otro. ¿Usted sabe qué tiempo tardó Dios para destruir a Jerusalén cuando le decía, si siguen pecando, si siguen haciendo las cosas malas, voy a permitir que una nación le invada y lo deporte hacia otra nación? La gente cree que este mensaje fue dicho en enero del 2020 y en diciembre ya la nación de Israel había sido llevada cautiva. No, hermano, óigame bien. Aquí se cumple lo que dice el profeta Jonás, que Dios es lento, clemente, piadoso y tardo en enojarse. ¿Sabe qué tiempo transcurrió entre las primeras profecías de deportación hasta que llegó finalmente la deportación? Alrededor de 200 años, Dios mandando profeta y profeta, mensaje tras mensaje. ¿No ocurre así muchas veces en nuestras vidas, mis amados? Dios manda mensaje y mensaje de advertencia. Dios manda advertencia con los predicadores, advertencia con una canción que usted escucha, advertencia con un tratado, advertencia en un culto, advertencia de cualquier manera a través de profetas. Pero nosotros no hacemos caso y posteriormente entonces llega la destrucción después de pasar ese tiempo. Pero Jonás tenía ese concepto acerca de Dios, que tú eres un Dios demasiado misericordioso, grande en misericordia y que te arrepiente del mal. En otras palabras, Jonás estaba viendo su prestigio de profeta correr riesgo, porque usted da el mensaje en un lugar y las personas se arrepienten, no hay un prestigio para el profeta porque no sucedió ningún mal de lo que él dijo. Sí, para muchos, después de haberse arrepentido en Nínive y haberse salvado, es posible que muchos alabaran y adoraran el nombre del Señor diciendo, wow, nos salvamos y nos libramos de ese castigo que venía. Pero usted duda de que allá en Nínive también aparecieran personas diciendo, miren, ese profeta que vino de Israel es un profeta falso, porque él vino diciendo que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y resulta que Nínive no fue destruida nada. Entonces ese profeta es falso. Así que cuando alguien oiga por ahí de que un tal Jonás, hijo de Amitai, viene con otro mensaje, ni caso le hagan tan siquiera, porque él vino diciendo que Nínive iba a ser destruida y no fue destruida en ninguna manera. Alabado sea el Señor. Es por eso que estamos viendo a Jonás defendiendo más bien su prestigio, porque él conocía muy profundamente a Dios, ya que de qué serviría dar un mensaje de juicio y condenación cuando Jonás sabía que si daba el mensaje las personas se arrepentirían y Dios le iba a perdonar. Óigame, nosotros los creyentes, cuando salimos a predicar la palabra, cuando salimos a evangelizar por los pueblos y por los diferentes lugares, ¿qué esperamos? ¿Que las palabras de juicio se cumplan contra ellos o que ellos respondan con arrepentimiento al mensaje de advertencia de parte del Señor? La Biblia dice algo que Jonás tenía que saber, algo que Jonás todavía no iba a poder leer porque se escribió más adelante, es que hay fiesta en los cielos, hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Imagínense qué festín, qué fiestón había allá en los cielos, con más de 120,000 habitantes que se habían arrepentido y se habían vuelto de su mal camino. Por eso Jonás no pudo entender eso y se manifestó con enojo. Y le dijo Jonás a Dios, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero de por Dios, Jonás, ¿y qué cosa tan grande fue la que te aconteció a ti que tú estés deseando la muerte? ¿Por qué tú pides la muerte en este momento? Y Jehová lo que le contestó fue, con esa paciencia que caracteriza a Dios, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Alabado sea Cristo Jesús. Óigame, yo no sé usted, si usted fuese Dios, si le hubiese respondido tan suave a Jonás, o si lo hubiese quitado del camino. Pero la verdad es que Dios pudo entender en parte a Jonás, porque Jonás lo que estaba era defendiendo más bien su prestigio.
Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Usted puede creer, mis hermanos, que todavía Jonás seguía teniendo la esperanza de que posiblemente Dios destruyera a la ciudad. ¿Por qué Jonás no se queda adentro en la ciudad? ¿Por qué Jonás no se queda en un hotel de la ciudad? Porque Jonás todavía cree que la ciudad puede ser destruida y que la oración y la revuelta y la protesta, la huelga que él le hizo a Dios de que mejor me es posible a mí que me quite la vida en lugar de estar vivo, mátame por esto que está pasando. Jonás salió de la ciudad y acampó a las afueras de la ciudad en espera a ver si Dios hacía con Nínive lo mismo que hizo con Sodoma y Gomorra. Por eso es que él sale de la ciudad de Nínive en espera de que Dios pueda eliminar a la ciudad y él ver desde lejos la destrucción y posiblemente ir con el pecho erguido hacia Jerusalén de nuevo diciendo: he aquí el gran profeta Jonás, que lo que dice Jonás se cumple porque se cumple. Bueno, el hecho es que Jonás entonces se va y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero dice que él hizo una especie de enramada y se sentó debajo de ella. ¿Qué tenía de especial la enramada? La enramada le podía proporcionar un poco de sombra, pero no de frescor. Nótese que cuando usted se guarece debajo de una tienda, debajo de una carpa, debajo de una enramada construida, ya sea con pedazos de madera, pedazos de zinc o cualquiera de esas cosas plásticas que podrían servir de cobija, esto le proporciona sombra, pero no frescor. Para que pueda haber frescor, tienen que haber árboles alrededor. Y eso es lo que Dios hace. Hace crecer una calabacera que haga sombra. Óigame, y entonces esa sombra está cubriendo a Jonás, no solamente la enramada, sino todo el entorno. Y ahora hay un frescor. Hay un viento agradable ligado con las hojas, con el verdor de la naturaleza, de lo que Dios había creado. Y Jonás se siente, óigame, alegremente, grandemente alegre por ese milagro que Dios hizo a su favor. Dios quiere darle una lección al profeta. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Entonces aquí viene, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. El recio viento elimina por completo toda la enramada. La calabacera se había secado, y el viento también la agita y se va. Ahora queda Jonás a las afueras de la ciudad con un sol candente que le está hiriendo en la cabeza. Y se desmayaba Jonás de tanto calor y de tanto ardor de ese momento. ¿Y sabe qué deseaba Jonás? Deseaba la muerte. Mejor sería para mí la muerte que la vida. ¡Wow! Pero qué terco, Dios mío, era este bendito Jonás. Pero ¿cómo es que una persona, viendo que lo que está aconteciendo es por causa del mismo Dios, que no son asuntos naturales? Porque usted y yo estamos sentados en las afueras de una ciudad donde no hay ningún árbol plantado, y de repente yo despierto y hay un árbol que ha crecido alrededor mío. Me siento no solamente contento, sino que doy gracias al Señor por eso. ¡Wow! Pero Dios sí que es un Dios maravilloso. A veces damos gracias a Dios hasta por una simple naranja que nos regalen. A veces damos gracias al Señor hasta por una moneda de un peso o de $1 que nos estén regalando. Con eso sentimos y damos gracias a Dios. Usted sabe la gracia que se tenía que dar por Dios haber permitido que un árbol naciera de la noche a la mañana y estuviese ahí para servir de sombra para nuestro ser. Y este Jonás, cuando ve que todo le es quitado, no reacciona, no entiende, no comprende nada de lo que Dios trata de decirle. Y hay momentos, hermanos, que nosotros nos volvemos tan tercos, tan obstinados,
que tiene Dios que hablarnos directamente porque no oímos profetas, no entendemos lo que dice la Biblia, no entendemos los mensajes, no entendemos, y Dios tiene que hablarnos directamente. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas tú por la calabacera? Y oiga lo que responde el muy barbarazo ese. Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Óigame, yo creo que Jonás tenía una confianza con Dios terrible, porque yo no me atrevería, ni vivo ni muerto, a hablarle así a Dios de esa manera. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació y en un espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Aun cuando nosotros no tenemos la razón, aun cuando nosotros actuamos de una manera precipitada, aun cuando nosotros actuamos de una manera que no viene con lo que es la realidad, Él se empeña en enseñarnos y tratarnos de darnos una explicación. Dios no tenía que darle ninguna explicación a Jonás, pero Él lo hizo, no solamente por amor a Jonás, sino por amor a usted y por amor a mí, que estamos leyendo y escudriñando este pasaje de Jonás, para que pudiésemos aprender quién es Dios, para que pudiésemos tener una noción distinta acerca de lo que es nuestro Dios Todopoderoso. Nuestro Dios Todopoderoso le da un ejemplo a Jonás. Mira cómo yo hice crecer una planta y tú te alegraste. Una planta que para muchos no es algo significativo, pero para ti era una gran alegría. Y tú te sentiste, pero muy enojado por la muerte de una planta. Gloria al Señor. Óyeme, una planta que no tiene alma. Sin embargo, tú estabas esperando la destrucción de 120,000 personas. 120,000 personas que se habían arrepentido de su mal camino y que no tenían la instrucción de la ley de Jehová de tal forma que pudiesen distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, no eran que eran buenas personas, eran que eran personas que no tenían conocimiento de la ley de Dios. Y tú has sido un instrumento valioso para que vengas a predicarle el mensaje, y ellos se arrepintieron de su mal camino. Entonces, ¿qué tú querías que yo hiciera, Jonás? ¿Que lo destruyese a cada uno de ellos? ¿Tú te sientes mal porque yo destruya una planta, pero te sentirías bien si yo destruyo a 120,000 personas? Esto nos debería poner a reflexionar a muchos de nosotros, mis amados hermanos. Porque muchas veces nosotros vemos la maldad de las personas, de los impíos que nos rodean, y vemos cuántas veces le ocurren a ellos cosas malas y se salvan. Cómo vemos que muchos justos perecen y muchos impíos que viven la vida totalmente mal delante de Dios, ellos como que se burlan de la muerte. Y la Biblia en el Salmo 73 habla acerca de un personaje llamado Asaf, el cual veía con injusticia de cómo los malos prosperaban y los justos pasando 20,000 dificultades. Era quizás el mismo caso de Jonás. Jonás no se alegraba de que gente tan malvada, gente tan pecadora, gente tan despiadada como eran los ninivitas, el Señor los perdonara. Pero la Biblia dice que Dios no oye al pecador. Pero si el tal se arrepiente, entonces alcanzará misericordia. Esperemos, amados hermanos, que no tengamos nosotros la misma actitud de Jonás. Esperemos, hermano, que nosotros seamos mensajeros del Señor, que no seamos parciales, sino imparciales. ¿Para qué? Para que diésemos el mensaje, para que demos el mensaje a las demás personas y que Dios sea el que juzgue lo que tenga que hacer y lo que no tenga que hacer, dependiendo del arrepentimiento o la conversión o la actitud de las personas a las que le predicamos. Usted y yo solamente estamos llamados a ser los mensajeros de Dios,
pero Dios es el que le corresponde a través de su Espíritu Santo tocar las almas y perdonar a las personas de acuerdo a la sinceridad que puedan tener cada uno de ellos. Vamos a ver ahora qué lecciones hemos aprendido a través de este estudio acerca del profeta Jonás. En primer lugar, Dios usa a los más insignificantes siervos. Jonás no era un Elías, Jonás no era un Eliseo, Jonás no era el gran profeta conocido por todos. Sin embargo, Dios le utilizó a él y también te puede utilizar a ti. En segundo lugar, a Dios le importan los inconversos. Le interesan los inconversos de tu barrio, de tus familiares, de tus vecinos, pero también los de otras naciones. A Dios tiene también muchos planes alternativos para cumplir sus propósitos. Si Jonás no quiso ir a Nínive, se fue para Tarsis. En ese camino también Dios salvó personas. Aún para nuestra desobediencia, Dios tiene un plan B. Alabado sea el Señor. Qué bueno. Dios no solamente trató con Nínive, sino que también trató con Jonás. En otro punto más, Jonás conocía a Dios más que muchos de nosotros. Es increíble, pero es así. La forma de cómo Jonás hablaba con Dios y se refería a Dios da a entender que sí conocía a Dios de una manera más profunda que muchos de nosotros. Otra cosa más, y es que se puede ser predicador sin tener agendas llenas. Hoy en día los predicadores se jactan de ser grandes porque tienen, óigame, una agenda que no tienen espacio libre. Jonás en toda su vida posiblemente fue enviado a 2 misiones, a la de Nínive y a la de Jeroboam II. Jonás aprovechó la angustia para orar. ¿Qué hacemos nosotros en medio de la angustia? Aprendamos de Jonás. No nos quedemos postrados. Vamos a orar en medio de la angustia. Jonás obedeció al segundo llamado. ¿Cuántos llamados le ha hecho Dios a usted para que vaya a predicar la palabra? Es posible que Dios vaya por el llamado 47 y usted todavía no haya obedecido. Jonás obedeció al segundo. Jonás fue mencionado por Jesús. Qué bueno. Caer en labios de nuestro Señor Jesucristo es una honra grandiosa el que haya sido mencionado por él. Jonás no era de familia de renombre, sí, porque se habla de Daniel, se habla de Sadrach, Mesach y Abednego, pero eran hijos de príncipe posiblemente. Jonás, simplemente hijo de Amitai. Posiblemente no escribió su libro Jonás, así como lo oye, puesto que cada vez que se habla de él en el libro, se habla en segunda persona. Jonás predicó a los marineros un mensaje poderoso, sí, es verdad, y quizás solamente se limitó a decir, soy hebreo, y le sirvo al Dios Todopoderoso, Jehová, que vive en el cielo, creador de la tierra y el mar y todo lo que existe. Se limitó a dar solo el mensaje de Dios, cosa que deberíamos aprender nosotros como predicadores, a solamente darle a las personas el mensaje que viene de parte de Dios y no utilizar tanto nuestros propios argumentos. Jonás no usurpó ministerio. No se puso a aconsejar ni a tratar de interpretar el mensaje que Dios había mandado. No, él solamente era un mensajero para dar un mensaje y eso fue lo que hizo. Es el profeta de mensaje más corto que hay en la Biblia. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. El libro de Jonás, aprendemos de él que solamente tiene 4 capítulos, pero a cualquiera para poder escudriñarlo le va a tomar hasta una semana y más para poder sacarle el jugo completo. No es seguro que fuera una ballena en la que tragase a Jonás, puesto de que era un gran pez según la Biblia y no menciona qué tipo de pez era. Nínive no tenía playa, eso lo aprendimos gracias al libro 60 cosas que decimos como si estuviesen en la Biblia. Y también chequeando el mapa detrás en nuestras Biblias, nos damos cuenta de que Nínive no tenía acceso al mar. Que Jonás tampoco era una persona suicida, a pesar de que le pidió a Dios, que le quitara la vida en 2 ocasiones. Observe lo siguiente. Jonás pudo haberse lanzado al mar desde el barco, pero él dijo, tírenme. Una persona suicida se hubiese tirado él. Cuando Jonás ora a Dios,
le dice, quítame la vida, te ruego que me la quites. Si hubiese sido una persona suicida, pues se la quita él mismo. Así que los que defienden el suicidio aquí no tienen base bíblica, porque ningún cristiano actúa de esa manera. Jonás en su enojo le pidió a Dios que él fuese el que le quitara la vida, pero nunca atentó él contra su propia vida. Jonás hablaba con Dios con más seguridad que muchos de nosotros, es verdad. Jonás podía ser terco, rebelde, de todas las cosas que podamos decir de él, pero él hablaba con Dios de una manera que ojalá yo tener esa confianza de hablar con Dios como hablaba Jonás con el Señor. Jonás esperaba que Dios cambiara de opinión. Es increíble la terquedad de este hombre. Él todavía creía que Dios podía hacerle caso a la oración de él y no al arrepentimiento de la gente. También en Jonás aprendemos que no fue el rey el que decidió humillarse de primero. Algunos siempre así lo enseñan, pero no es así. El pueblo comenzó a humillarse primero y luego las noticias llegaron a oídas del rey. Que posiblemente Jonás no le predicó al rey, también eso aprendemos, ¿verdad? Que es posible que el mensaje haya llegado a través de otras personas. Jonás pidió a Dios 2 veces que le quitara la vida, ¿correcto? Lo pidió allá cuando el Nínive no se arrepintió y también cuando el gusano picó a la calabacera. Que el ayuno y el cilicio, también aprendemos esto, que el ayuno y el cilicio promulgado no fue por 3 días. Es increíble, todo el mundo dice a la hora de predicar que el rey proclamó un ayuno y cilicio por 3 días. La Biblia no especifica el tiempo límite del ayuno y el cilicio del rey. Otra cosa que aprendemos es que Dios perdonó al pueblo no por tan solo el cilicio y el ayuno. Dice la Biblia que Dios lo perdonó porque ellos se arrepintieron de su mal camino. Eso fue, se arrepintieron de su mal camino y lo demostraron ayunando y orando. También aprendemos que el prestigio del profeta Jonás estaba en juego y eso era lo que él más cuidaba porque conocía perfectamente a Dios y no quería pasar por una persona que decía que iba a suceder algo y no sucedía. Que hay muchos Jonás en nuestras iglesias, también aprendemos en esta lección. ¿Usted sabía eso? Aprendemos eso. Hay muchas personas que Dios los llama para dar el mensaje y tardan tiempales, óigame, para poder levantarse y cumplir con lo que Dios le ha pedido. Y por último, aprendemos que Nínive más adelante fue destruida conforme a la profecía del profeta Nahum. Así que, mis amados hermanos, si este estudio de los 5 audios del libro de Jonás te ha edificado bastante, solamente te falta entonces llenar las 100 preguntas acerca del libro del profeta Jonás. Este es tu hermano Juan Bautista Sánchez, quien te bendice en el nombre del Señor, y te digo que más adelante estaremos presentando otros estudios bíblicos para honra y gloria del Señor. Dios te bendiga.